Con la luna llena empieza la transformación del hombre en lobo, un ser temible, sediento de sangre que acecha a su víctima tras un matorral. Durante décadas se ha difuminado la diferencia entre el licántropo y el hombre lobo, pero existen diferencias. Bueno, desde el punto de vista médico, el concepto de licantropía nace como para querer darle una seriedad a una imagen mucho más anterior, que era la figura del hombre lobo, la figura de los zoantropomorfismos, es decir, la supuesta posibilidad de personas que eran capaces de transformarse en animales. El concepto de licantropía realmente no está recogido en ningún texto. Ni médico ni psiquiátrico principalmente, nada más que como un proceso patológico de tipo totalmente a nivel psíquico, es decir, lo que sería una alteración esquizoide en la cual la persona se cree que es capaz de adquirir un aspecto de animal. Sin embargo, si se quiere encontrar la raíz de esto, hay que perderse mucho en el tiempo, hay que perderse en los inicios de las religiones, a nivel de las figuras, las figuras de las diferentes religiones más de tipo chamánico, por llamarlas de alguna forma, en las que la simbología del animal está en relación directamente con el poder del propio chamán en sí. El chamán es una persona que es capaz de caminar entre dos mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces su situación le facilita que toda la magia, toda la actuación en el entorno que él va a tener, puede realizarla tanto en este mundo como en el otro. ¿Qué ocurre? Que para poder conseguir la caza, que es el elemento principal de su existencia, tienen que llegar a un acuerdo con los animales para que los espíritus animales no reaccionen o no ataquen, en teoría, directamente al grupo cazador. Esta situación se conseguía con el chamán porque él entraba en contacto en el mundo espiritual con esos animales de poder, con esos símbolos animales, con esos espíritus animales que entraban a formar parte en un momento determinado de ser los representantes o los cuidadores de ese grupo cazador en sí. En el mito del licántropo, el hombre que se convierte en lobo, se conjugan elementos de índole psicológica y otros puramente antropológicos, relacionados con la experiencia que la especie humana ha ido acumulando a través de su historia. Evidentemente, este mito alude de forma clara a la bestia que cada uno de nosotros llevamos dentro, a esa parte animal controlada por la consciencia y la razón, hasta que cae el sol y llega la noche. En todas las culturas desde hace milenios, la razón se ha vinculado a la luz y al sol, mientras que los instintos se han vinculado a la noche y a la luna, como máxima expresión de lo nocturno, algo que sigue levantando controversia entre los expertos. La noche y la luna siempre se ha asociado con la brujería. La noche y la luna no se ha asociado nunca con problemas de zoantropomorfismo, por una razón muy sencilla, porque esto es parte de la propia brujería. Las creencias chamánicas establecen algo muy concreto, y es que existen dos mundos separados por algo tan sencillo como es el puente o un río. El mundo del más allá y el mundo del más acá. En el mundo del más acá se vive directamente por el sol. El mundo del más allá es el otro mundo. Es ese mundo donde cuando el sol se pone en el horizonte, sale el sol. Porque cuando nos hacen la imagen del mundo chamánico, es como si fuera un gran plato. En la parte de arriba vivimos las personas, en la parte de abajo viven aquellos que han muerto. El sol girará alrededor del plato y cuando se pone en el horizonte empieza el día en el mundo de los muertos.
Esa es la situación por la cual siempre se ha asociado la figura de la luna con todos los procesos de tipo más o menos de brujería, porque todas las creencias religiosas en las cuales estaba fundamentado su relación con el mundo de los muertos, estaba fundamentado en que tenía que ser en ese momento cuando los muertos estaban despiertos, es decir, durante nuestra noche. Entonces, todo símbolo, todo proceso que haya en esa situación, en esa creencia religiosa, sea principalmente lo que es, en este caso, la creencia del hombre lobo, la creencia de la formación en los hombres leopardo, los hombres hiena de África, los jaguares en Sudamérica, todas esas figuras siempre van a estar asociadas a la figura de la luna, pero no porque la luna en un momento determinado sea un símbolo de tipo negativo o algo por el estilo, sino por este juego sencillamente de que ellos, el mundo de los espíritus, ese mundo de los espíritus animales que originariamente eran símbolo, que representaba esta posibilidad del hombre de entrar en contacto con su parte animal, ese mundo es cuando es de día. Entonces es cuando se puede realizar todos los procesos de comunicación en este mundo y en el otro. Esa es la razón por la cual siempre se ha asociado. El tiempo ha hecho que la ignorancia cambie el concepto y se pierda ese concepto poco a poco, hasta el extremo de que hoy en día se considera que la noche siempre ha sido el elemento maligno, el símbolo de la brujería, cuando los diablos se soltaban, todas estas historias que durante siglos hemos tenido que estar padeciendo, y no es nada más que un problema de eso, de habernos olvidado cuál era la simbología original existente entre la luna y el sol y el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. En el mito del licántropo, el hombre que se convierte en lobo, se conjugan elementos de índole psicológica y otros puramente antropológicos, relacionados con la experiencia que la especie humana ha ido acumulando a través de su historia. Evidentemente, este mito alude de forma clara a la bestia que cada uno de nosotros llevamos dentro, a esa parte animal controlada por la consciencia y la razón, hasta que cae el sol y llega la noche. En todas las culturas desde hace milenios, la razón se ha vinculado a la luz y al sol, mientras que los instintos se han vinculado a la noche y a la luna, como máxima expresión de lo nocturno, algo que sigue levantando controversia entre los expertos. No existen alteraciones importantes que se puedan medir. El gran problema que se tiene es que muchas veces siempre se habla de que la luna produce grandes alteraciones a nivel de la psique de las personas, y hay esas historias de que los días de luna llena hay más asesinatos y esas cosas. Bueno, la realidad es que cuando todos estos datos se quieren llevar a algo como un estudio estadístico normal y corriente, te demuestran que es igual absolutamente a cualquier otra noche y en cualquier otra circunstancia. La luna llena en particular no altera actividades de tipo psicológico. Sin embargo, la luna sí altera otro tipo de actividades dentro del ser humano, pero son actividades que dependen de alguna manera de otro elemento mucho más importante, que es el de la fecundidad. Sí existen alteraciones, por ejemplo, en un momento determinado, en el número de partos producidos por un cohorto creciente en relación al resto de las lunaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente el ciclo femenino sí está muy relacionado con las situaciones del ritmo del ciclo lunar, y las alteraciones que se producen dentro del útero, del líquido amniótico donde se localiza el feto en un momento determinado, sí puede llegar a sufrir modificaciones ligeras, mínimas, por la atracción lunar, como una pequeña masa de agua, como puede ser cualquier otra parte en un momento determinado del agua de este planeta. Esas modificaciones sí se pueden ver, y sí ha llegado de alguna manera a relativamente contrastar. Digo relativamente siempre porque los datos nunca son definitorios, o sea, no es decir que el día de luna llena se multiplica por 50, no, hay un poquito más, 2, 3 casos más, 4, o sea, porcentajes relativamente pequeños, pero sí puede haber eso. Pero en cuanto a la modificación de la psique de la persona, le alteran muchísimo más fenómenos como pueda ser directamente el calor, que el hecho de la existencia de una luna llena. ¿Afecta la luna a nuestra conducta?
La idea está tan anclada a lo popular que el término lunático se asocia desde hace siglos al enfermo psíquico.